Decía el Papa Benedicto XVI que un texto fuera de su contexto y tienes un pretexto. Bueno, si bien es cierto, esta frase tiene mucha rima, pero también tiene mucha lógica. Hoy en día nos toca estudiar lo que es la Biblia. La Biblia que tiene un contexto natural, que es la iglesia, porque la iglesia escribió la Biblia, ¿correcto? ¿Qué es la Biblia? La Biblia comúnmente nosotros conocemos que es palabra de Dios. Lo que yo tengo que decirte es que la Biblia no es palabra de Dios. Yo no soy musulmán que creo que el ángel Gabriel le dictó directamente al profeta Mahoma de acuerdo a lo que Dios dijo. No, por favor. Por favor, no es que Jesús dijo, chicos, a ver, tomen asiento, les voy a dictar, escriban. Esto no es un reportaje, no es una crónica, no es que Jesús dijo, ya les voy a decir las palabras que he escuchado a Dios en la noche cuando yo soñé, me escribe en la Biblia y tienen que obedecerlo así. La Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. De nuevo, la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Cuando tú lees, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, ¿no?, que Jesús nos invita a no amar a no odiar, perdón, a los enemigos, no es que Jesús dijo, mira, no odiar a los enemigos, no. Es lo que dice San Mateo que dice Jesús. Por eso que en la misa, pues el sacerdote lo primero que hace es decir, pues, lectura de la buena noticia del Evangelio de San Mateo. Y nosotros repetimos, gloria a ti, Señor. O sea, vamos a escuchar lo que San Mateo nos narra de su experiencia con Jesús. Una cosa es, mira, Jesús te dice, no, un ratito. Es San Mateo. La iglesia cuando habla con la Biblia enuncia, según San Mateo. Yo no puedo agarrar un versículo, y esto es muy serio, chicos. Yo no puedo agarrar mira, acá Dios ha dicho, no, un ratito. El libro del Eclesiástico, capítulo 12, yo leo esto. ¿Quién interpreta? ¿Quién me ayuda a entender qué es lo que está tratando de decir? Pues la iglesia, porque es en la iglesia donde se pensó, donde se reflexionó, en ese orden, pensó, reflexionó, discutió, vivió, celebró, creyó y finalmente escribió. No es que Dios habló y no. Yo no puedo tener como católico una lectura acrítica, subrayo, acrítica e irreflexiva de un texto. Es que esto es palabra de Dios, sí, caramba, sí, en palabras humanas. Esto es bien serio. Esto que parece tan obvio, pues no lo es. Hoy en día, pues decimos, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Sí y no. Es palabra inspirada. Es lo que el Espíritu Santo comunica por medio de su comunidad de creyentes, una experiencia de fe. Pero que necesito que me la expliquen. Porque esto fue escrito hace 2000 años. Hay mucha jerga, hay mucha metáfora, hay mucha frase propia del contexto en el que se vivió. Estamos hablando de un contexto que tiene otra cultura diferente a la nuestra. Yo no puedo agarrar un texto y ponerme a leer, pues qué sé yo, acá. A ver, Dios pronunció estas palabras. Estoy leyendo el Éxodo, ¿eh? Yo soy Yahvé tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Entonces no tendrás imágenes. Y nosotros los católicos, pues nosotros sabemos, que nuestra fe, pues, tiene muchas imágenes, ¿no? Jesús, San Judas Tadeo, la Virgen, pero estamos yendo contra Dios, porque Dios ha dicho, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, deja adorar esos y esos. Claro, este tipo de frases se hace y se dice, y se pone toda una vivencia, y yo no tomo café porque dice la Biblia, y entonces yo no voy a fiestas, y porque acá dice, no, un ratito, este es un tema muy serio. Hay mucha gente que censura nuestra fe, pues, porque tú tienes ahí la imagen de la Virgen María y el Señor dice, no te harás imágenes. Sí, ok, correcto. Si quieres jugar ese juego, yo puedo agarrar este texto que he leído de Éxodo, capítulo 20, pues yo me voy simplemente al capítulo 25, 5 capítulos después, ya no me quedo con un versículo. Y voy a leer lo que dice supuestamente Dios. 5 capítulos después, dice... harás un propiciatorio, está diciendo Dios, está dando indicaciones para hacer la tienda de la alianza. Ya harás un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo, a su madre, Dios es ingeniero, y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines
¿Qué dice? Harás además 2 querubines. Querubines son ángeles que están cercanos a Dios. De oro macizo, de oro. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás el primer querubín en un extremo y el segundo en total. ¿Sí o no? Primero me dices que no imágenes y ahora me dices que haga 2 imágenes de 2 ángeles. ¿Que Dios es bipolar? Primero dice una cosa y después dice otra. Con todo respeto a las personas que padecen esto. Pero, entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál versículo acomodo más? Ahora, si quiero hacer caso, pues voy a seguir leyendo la Biblia. Entonces, si voy a seguirle haciendo caso en toda la Biblia, pues voy a leer otro capítulo. Dice el mismo Éxodo, capítulo 31, que hay que observar el día sábado. El que lo profane, profanar el sábado quiere decir que el día que tienes que descansar sábado, viene la palabra Shabbat, en hebreo es descanso. Ya el que no descansa el sábado, el que no lo consagra a Dios, lo profana. Entonces leo, el que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. Morirá. ¿Has trabajado el día sábado? Tienes que ser la Biblia. Tienes que morir, pues hermano. Acá dice la Biblia. Tengo que obedecer tal cual. ¿Sí? Si uno, Deuteronomio 21, 18 a 21. Si un hombre tiene un hijo desobediente y rebelde que no escucha la voz de su padre y que aunque sea castigado por ellos no les escucha, deberán morir apedreados. Un hijo desobediente debe morir apedreado. Deuteronomio 23, 3. El bastardo es un hijo que proviene pues de 2 padres no casados. O sea, si tú eres producto de una relación que los papás no son casados, la Biblia lo llama bastardo. Dice, el bastardo no será admitido en la asamblea del Señor ni siquiera en su 10ª generación. Averigua ahora si tu abuelo, tatarabuelo y para arriba habrá sido algún bastardo. Si pasó eso, no tienes derecho a entrar a hacer culto a Dios. Digo, ¿no? O sea, si vamos a obedecer de no hacer imágenes, porque es palabra de Dios y como Mahoma yo creo que me dictaron del cielo, entonces también obedezcamos toda la Biblia, pues. ¿Se dan cuenta por qué nosotros los católicos no es que agarramos un versículo? No, leemos, entendemos, estudiamos. Yo no puedo agarrar un versículo y decir, no te harás imágenes, y 5 capítulos después dice que te hagas 2 imágenes. ¿Te das cuenta que la Biblia necesita explicación? No es que Dios dictó y todo es perfecto. Hay una interpretación, porque como dije, la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Ahora, el texto que dice que no te hagas imágenes, por cierto, se escribió en el año 500 antes de Cristo, más o menos, pero está hablando de algo que pasó en el año 1200 antes de Cristo. Entonces, 1200 años antes de Cristo, había una prohibición de hacerse imágenes. O sea, cuando se escribió y se vivía esto fue en el año 1200 antes de Cristo. ¿Tú te imaginas que las personas que escribieron esto para no tener imágenes sabían que más o menos en el año 1500 y pico en el Perú íbamos a tener una mujercita llamada Santa Rosa de Lima, que nosotros la consideramos santa y tenemos su imagen? O sea, ¿tú crees que alguien está escribiendo para que se cumpla esto 3000 años después? ¿Tú crees que la prohibición que salió en la época de Moisés estaba pensando en mi San Martín de Porres que tengo en mi casa? ¿Quién va a escribir para 3000 años después? Si ni siquiera habíamos, en esa época se había descubierto América, ¿no? Ni siquiera había la iglesia, ni los santos que la iglesia iba a canonizar, como San Martín de Porres. ¿Se está refiriendo a esto? Ahora, si tú me preguntas hoy, siglo XXI, ¿qué entiendo yo por imágenes? Yo, personalmente, esto es una imagen. O sea, si tú me dices, voy a cumplir, no tendrás imágenes, acá hay una imagen. La televisión tiene imágenes. Si tú le preguntas a un psicólogo qué es imagen, te va a explicar, que es la proyección del yo por medio del cual yo quizás con alguna patología proyecto una imagen falsa de mi falso. ¿Qué entiende un psicólogo por imagen? ¿Qué entiendo yo por imagen? ¿Y qué entendían? Y esto sí es importante, ¿qué entendían hace 3000 años cuando se escribió imágenes? Hay un texto de la Biblia que se menciona, y esto lo voy a explicar con este texto, que el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés. Y entonces Dios supuestamente envía unas serpientes por murmurar contra Moisés que comienzan a picarle al pueblo, comienzan a picarle. Y el pueblo que había dicho cosas malas contra Moisés le pide perdón a Moisés y le dice que Dios por favor los perdone, porque tenían una imagen negativa de Dios. Acuérdate que Jesús nos revela que Dios es papá y es amor, pero eso no lo sabían estas personas, por eso creían que Dios mandaba castigos, ¿ok? Contexto. Entonces le piden a Moisés perdón, ¿correcto? Y le dicen pues que le pida a Dios que saque esa serpiente que los están picando.
Y Moisés reza a Dios, dice la Biblia, y que ante sus oraciones entiende lo siguiente. Pon una serpiente de bronce en un mástil, y todo aquel que haya sido picado por esa serpiente por murmurar, que mire a la serpiente de bronce y será sanado. Ojo, interesante, Dios no elimina las serpientes, que le siga picando, pero si te pica, mira a la serpiente de bronce y te vas a sanar. Esta es una imagen, ¿no? Una imagen que sana. A Moisés le pide hacer una imagen que sana. ¿Qué hay detrás? ¿Se hacen imágenes? ¿No se hacen imágenes? Bien, voy a pasar a explicar. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. En primer lugar, ¿qué significa serpiente para ellos? Quizás si yo te pregunto a ti qué significa serpiente, me vas a decir, bueno, es el demonio, el que tentó a Eva, es un animal. No me interesa sinceramente lo que tú o yo podamos pensar de serpiente, sino qué pensaban estas personas hace 3000 años cuando le decía serpiente. ¿Correcto? Estas personas consideraban que la serpiente era un símbolo babilónico que significa sabiduría. Serpiente es sabiduría. Hay una sabiduría mundana que se arrastra en su pecho, que se deja llevar por la ira, se arrastra como serpiente en su vientre, se deja llevar por la gula, y en su bajo vientre, se deja llevar por la lujuria. Es una sabiduría mundana que se apega a lo terreno, que no trasciende. Esa sabiduría la estamos escuchando, nos dejamos llevar por la ira, por la gula, la lujuria, y por eso hablamos mal contra los elegidos de Dios, contra Moisés. Una sabiduría mundana, es una metáfora, chicos, no es que Dios mandó serpientes. Es una metáfora que nos indica que estos israelitas se habían dejado llevar por cosas mundanas, por pasiones mundanas, y que Dios invita por medio de Moisés a poner la mirada en una sabiduría que está en un mástil, que está por encima, en una sabiduría que está en las alturas, como Abraham, que miraba las estrellas. Mira más allá, no te quedes acá que me dijo, que no me dijo, que esto, que el otro, que no me gusta, que tengo ganas de comer, que porque estoy acá de esclavo, que quiero volver a Egipto. No, mira más allá. Moisés invita, no existieron las serpientes, es una metáfora. No hay una serpiente de bronce, pero mientras estamos que si hay imágenes o no hay imágenes, no entendemos el significado. Va más allá. Cuando tú entiendes la cultura y la jerga judía de esa época, el texto se entiende, ¿correcto? Moisés manda a que miremos una sabiduría más allá, más elevada. Olvídate de las imágenes. Por eso que hoy día, pues las ambulancias tienen este símbolo, que es el símbolo de la serpiente que sana. ¿Correcto? La sabiduría que sana es cuando uno trasciende el aquí y ahora, cuando entiende que el ser humano es un ser integrado, un ser espiritual, no solo físico, material, cuando entiendes que las emociones y los problemas psicológicos, quizás los odios, pues producen, se somatizan y producen quizás enfermedades físicas, cuando entiendes que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Qué interesante. ¿Te das cuenta que las imágenes no tienen nada que ver? Cuando entiendes, como decía, el texto en su contexto deja de tener pretextos para prohibir hacer imágenes, así que tranquilo, ten tu San Martín de Porras en la casa. Con esto termino, chicos. Con esto termino. Cuando Dios prohíbe hacer imágenes, vamos a ir al contexto hebreo. En esa época, chicos, pasaba algo que no pasa hoy día. Todos los pueblos tenían dioses. Todos adoraban un dios diferente. Este pueblo adora al dios águila, este pueblo adora al dios oso, al dios buey. Todos los pueblos, sus dioses eran visibles porque divinizaban elementos naturales. Para algunos pueblos era un rayo, era la lluvia, la divinidad. Sin ir muy lejos, acá tenemos la Pachamama, ¿correcto? Entonces todos los pueblos tenían sus dioses como bueyes, como animales, vacas, qué sé yo. Cuando tú le preguntas en esa época a un israelita, ¿cómo es tu Dios? El israelita te decía, no, el Dios mío es el Dios creador. No es un Dios como el tuyo que lo ves, como la vaca, el buey, el toro, que eran los dioses egipcios de donde salió Israel. Mis dioses no son esos que oprimen, que son como animales, que los ves. Mi Dios es invisible, está más allá de acá. Es un Dios con una sabiduría más allá de acá. Es un Dios invisible, por eso no le puedo hacer imagen. No está prohibiendo el texto que tengas tu imagen de la Virgen María. Tranquilo, tranquilo, todo bien. El texto está invitándote a poner tu mirada en un Dios más allá de lo que ves, a no endiosar a nadie ni a nada acá en este mundo transitorio, efímero y que se acaba, como decía Buda, ¿no? Lo finito no me da la felicidad, lo material me apega, me deja acá. Entonces, no va el tema si haces imágenes o no haces imágenes.
Cuando entras al contexto, el tema va en qué Dios pones tu confianza, en algo que se acaba de acá o en algo que va más allá. ¿Cómo actualizo este mandato divino de hace 3000 años a mí hoy? Fácil, déjate de imágenes de que si puedo tener a mi San Martín de Porres, si puedo tener a mi Ángel Gabriel, tranquilo, tranquilo. Tu actualización del mensaje es el siguiente. ¿Quién es Dios en mi vida? La juerga, el casino, el dinero son cosas visibles que me dan felicidad ahora, pero después ya no. Son cosas visibles que se van. Esos son dioses que no debemos tener. Nuestro verdadero Dios es invisible, no está, porque lo esencial es lo más importante, es lo que no se ve. Yo puedo ver un abrazo, pero no puedo ver el amor. Yo puedo ver la alegría, ¿no? Pero no puedo ver un alma que irradia luz. Y eso es lo esencial, porque la alegría es efecto visible de una causa invisible. Cuando yo entiendo el texto en su contexto, me dejo de tonterías que si puedo tener la imagen de la Virgen del Carmen, que si... No, al texto hay que entenderlo en su contexto. Y ahí Dios, entendiendo ese Dios que me habla en la Biblia, con palabra de Dios, en palabras humanas, puedo encarnarlo a mi realidad y puedo vivir mejor mi fe. No me hace mejor persona ni peor persona tener una imagen en mi casa de lo que quiera, de San Martín, no te hagas problema, de Buda, del que tú quieras. Eso no me hace más ni menos. Me hace más feliz y me hace crecer, sinceramente, ser una persona que pone su confianza en algo que no se acaba, en algo que trasciende. Y voy a sanarme mirando a esa sabiduría que está elevada. Cuando yo entiendo la jerga y la metáfora, la palabra de Dios tiene vida. Cuando agarro un versículo, lo recorto como si fuera cualquier cosa y lo pego a mi realidad, pues tengo un pretexto para vivir cualquier fe que no me hace crecer y que me llena de prohibiciones y me hace reprimido y muchas cosas más. Chicos, eso es estudiar la Biblia en la Iglesia Católica. Es fe, pero también cabeza, razón, cerebro. Gracias, chicos, lo máximo.